Bienvenidos a su programa estelar de cada día, Momentum, con temas importantes, comentarios puntuales y entrevistas estelares como ustedes están acostumbrados a ver. Ahorita vamos a tener, inmediatamente después de los comentarios, al embajador de Venezuela en nuestro país, el gran amigo Ali de Jesús Uzcategui, un hombre que se ha entendido que hay que mandar un mensaje de la realidad venezolana distinto al que estamos viendo a través de las tantas cadenas que hoy abruman al mundo. Pero ya hablaremos con él ahorita. Licho, buenos días. Buenos días, don Miguel, ¿cómo está usted? ¿No te cogió a ti el sueño con esta agüita hoy temprano? Lo que hay es mucho tapón acá. Ah, sí, sí. Yo no sé por qué es eso, Licho. No. Yo quisiera que un especialista en tránsito me diga por qué cualquier llovizna provoca un entaponamiento del tránsito. Sí. Sin que se acumule agua, no estoy hablando de agua acumulada. Eso tiene su explicación. ¿Cuál es? Que cuando llueve, los conductores tienden a reducir la velocidad. Y al reducir la velocidad, invierten más tiempo. Y como cada quien tiene que llegar a una hora, entonces se juntan más vehículos. Eso es así. La lluvia obliga a reducir la velocidad. En cierto modo, sí. Esa es la realidad. Y más cuando hay clases, cuando está abierta la docencia, que los padres... no es un pandemonio. Tú que has sido profesor y que eres un hombre ligado a la escuela, yo te digo, yo aquí abogaba mucho, Licho. ¿Por qué el gobierno no busca una alternativa en cuanto a alternar los horarios de entrada a las escuelas y a los centros laborales? Licho, tú has notado igual que yo y todos los amigos televidentes, que cuando no hay docencia, las calles se tornan ágiles y despejadas. Yo llego de mi casa aquí cuando no hay escuelas en 7, 6 minutos. Pero eso tiene... Y me cojo media hora y más cuando hay escuelas. Pero en un país como el nuestro, eso es muy difícil. Oiga, ¿pero por qué? Porque en nuestro país no existe una mecánica del transporte independiente de los alumnos. Los padres son quienes tienen que llevar a los alumnos a los colegios, pero los padres también trabajan. Entonces, si los padres entran a las 8 a trabajar, tienen que llevar a sus niños antes de las 8. Y entonces ahí se produce el congestionamiento. Ahora, si el horario de trabajo fuera distinto... No, pero yo hablo de eso también. Escolar, yo digo, por ejemplo, el sector público no tiene por qué comenzar sus labores a la misma hora que el sector privado. Son cosas diferentes. Sí. Y, bien, si yo pienso que el sector público pudiera perfectamente iniciar labores a las 9 de la mañana, por ejemplo. Y lo que perfectamente. Y lo que pudiera hacer el Estado es segmentar, por ejemplo, dividir el horario. Por ejemplo, el Estado no tiene por qué estar cerrado a las 4 de la tarde. Claro, el Estado puede a las 8 de la noche estar presentando claro que no. A las 6 de la tarde. Porque hay mucha gente que no puede ir en la mañana a hacerse un servicio, claro, que va en la tarde. Claro. Entonces hay un personal que debería estar ahí. Un técnico del gobierno no tiene por qué estar sentado después de las 4 de la tarde cuando puede pensar después de las 4 en funciones públicas. Es decir, esas cosas el Estado... Entonces yo digo, si se varían los horarios del gobierno, por ejemplo, ese sector, e incluso los sectores comerciales y bancarios, de hecho ellos abren a las 9 de la mañana. Tú vas a esa plaza por ahí, esa plaza, no voy a mencionar su nombre para no hacerle campaña gratuita. Abren después de las 9. Sí, y el sistema financiero 8:30 de la mañana. Sí. O sea que de hecho hay una... Yo creo que es a nivel público que está el asunto. Además, el mayor empleador es el gobierno. No es un programa de... Eso es una... Porque la diferencia dinámica del cielo a la tierra cuando no hay clase a cuando hay clase. Correcto. Yo me siento feliz cuando estamos de vacaciones. Recuerda que hay 3 millones, 4 millones de niños en las escuelas. Bueno. Sin embargo, por más cosas que uno dice, nadie no hace Otra caso. cosa que puede el gobierno resolver es el orden del tránsito. O sea, usted ve un autobús haciendo zigzag en una avenida por adelantar. Usted ve 4 autobuses compitiendo en una avenida. Es un problema de falta de autoridad. No, falta de orden. Ya es un asunto que ya eso no tiene componte. Como sí, no tiene componte, lo que pasa es que no hay gente con disponibilidad para eso. Bueno, el día pasado hay un diputado amigo tuyo y también conocido nuestro que dice que se vio envuelto en un problema de tránsito porque se metió de una manera equivocada y bueno, salió en todas las redes sociales. O sea, hay de todo aquí en la viña de este país. Licho, yo quiero... Pero a mí me agarró un amé de una forma perversa. ¿Cómo así? Pues seguro. Yo me paré a hablar por teléfono porque no se puede hablar por teléfono conduciendo. Sí.
me paro, donde me paro no dice no estaciones, hay más vehículos estacionados. En lo que estoy hablando, los otros vehículos se van. O sea, cumpliendo con la ley. Cumpliendo con la ley. Y el AME va y me dice que porque yo estoy parado, bueno, pues estoy hablando por teléfono y todo. Me dice, deme su documento. Y yo, como no he violado la ley, le doy mi documento. Cuando le doy la licencia, me dice, deme su seguro. Y digo, pero tú me vas a poner una licencia, ¿por qué? Una contravención. Nada más falta ¿cómo se llama? El triángulo. Entonces y después me dice, la palmita. Cuando no le doy el seguro. Y el seguro mío yo se lo enseño, está hasta el 2018. Digo, no te lo puedo dar porque tú no sabes por qué me va a poner una multa. ¿Usted sabe por qué me puso la multa? Di que porque yo estaba subido en la acera. Me falseó una violación. No, claro. De manera perversa, ese AME me inventó una violación que yo no hice. Yo estaba en la calle, en la calzada. ¿Cómo se llama eso? En la orilla. Sí, sí. Él puso en la contravención que yo me había subido a la acera a hablar por teléfono. Sí, porque algo tenía que decir. Pero es un perverso. No, claro, los AME aquí. Entonces, ¿cómo usted quiere que respeten un bandido? Mira, así? para mí, AME, el hecho, desde que el gobierno. Así pudieran haberle hecho a ese diputado. Claro. Ya yo no creo en AME. Claro que sí. En nada Para mí, creo. Desde que el gobierno, creo que fue cuando Leonel decidió. Fue Leonel. Que decidió devolver otra vez AME a la Policía Nacional, devolverla. Ajá, sí. Una institución que comenzó con tan buen pie. Y con Hanle Herman. Con Hanle Herman. Y después también tuvo, creo que, Candelier. Fue. Tuvo uno de los candelieros. Sí, o sea, pero con don Hanle Herman sobre todo. Óyeme, eso era una institución, pero se dañó. Pero oiga, ¿por qué se dañó? contaminó. Por lo que está dañado el país. El país está dañado porque las autoridades protegen la corrupción, la violación a la ley. Cuando Hanle Herman le llevó el vehículo a Diandino Peña, el secretario de Obras Públicas, todo el mundo se puso en pinino. Ah, sí. O sea, él agarró, encontró el vehículo del secretario, del ministro de Obras Públicas, mal parado, y una grúa se lo llevó. Lo llamaron, mire que el ministro que estaba bien parado. No, llévatelo. Entonces él y yo hablamos. Y estamos hablando, Licho, de posiblemente uno de los 3 hombres más poderosos que había del gobierno de entonces, de Leonel Fernández. Entonces toda la sociedad cuando vio eso dijo, hay autoridad. Pero cuando usted ve que la autoridad es la primera que tapa los crímenes. Bueno, Licho, yo quiero ya brevemente, porque tenemos, como dije ahorita, la presencia en el estudio ya del señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Ali de Jesús Uzcategui, quien va a comparecer con nosotros ahorita para hablar de lo que fue ese proceso democrático celebrado en Venezuela el domingo pasado. Licho, yo quiero brevemente solamente decir que hay que seguir esperando que continúen saliendo informaciones nuevas acerca de este crimen horrendo de Junior Ramírez, porque la verdad es que esto va a dejar muchas lecciones. Esto va a poner de manifiesto. ¿Tú has visto el refrán este que dice que cuando pelean las comadres se descubren los compadres? Las cosas que van a salir a partir de ahí van a ser, señores. Pero todo lo que ha pasado ahí se salió ya. No, dicho, van a salir muchas más cosas. Don Miguel. Ya de hecho están saliendo. Don Miguel, cuando llegó a matar a un individuo y falsearle la conducta, porque esa falsedad de soborno es una perversidad de quien lo haya hecho. Pero resulta, don Miguel, que en AME hay un informe de que quemaron varias guaguas y nadie investigaron y nadie dijo nada. En AME hay un reportaje de cómo se está gastando el dinero, en la onza, perdón. No. Y nadie dijo nada. Uno de los implicados ahí está envuelto en una sobrevaluación de los gastos del hospital de Asua. Y nadie dijo nada. Es que están todos en la red, en la internet. Es que llegó al extremo, es como el de la OISOE. Esquilmaron, ¿cómo se llama? Engañaron a tanta gente que llegó uno y se mató, y entonces ese evidenció todo lo que había pasado. Es que en Alaonza ha pasado de todo y todo está ahí investigado y nadie fue preso. Es cuando la autoridad decide tapar la corrupción. Don Miguel, mientras esté esa impunidad del Estado, mientras esté esa justicia en manos de gente politiquera, gente que va ahí para proteger a un partido, no es posible que eso llegue. Bueno, de todos modos vamos a esperar, vamos a confiar de que este caso, porque yo siempre he creído que en la historia de la humanidad y de los países, a veces es necesario que ocurran fenómenos, vamos a decir, extraordinarios, para que entonces las sociedades den saltos.
¿no? Saltos cualitativos. Yo creo que esto que acaba de pasar, que hasta ahora, bueno, habían habido otros muertos por tema de corrupción, como los de San Pedro de Macorís, ¿verdad? Y otra cosa, pero este tiene un ribete. ¿Cuántos presos hay por los San Pedro? Hay presos, no hay presos. Hay Y presos. la mafia se desbarató. Bueno, de todos modos, vamos a confiar de que esto va a servir para tomar medidas. Oí decir como que el decreto que nombró el nuevo sustituto del director de AME está fechado en julio. No sabía. Sí, oí esto. Y parece ser, no estoy seguro, no lo he visto, pero lo oí en un comentario. Eran decretos que estaban hechos ya para agosto, pero que por razón diferencia no se hicieron, se propusieron. Y parece que salió así. Pero lo que tiene que hacer el gobierno es producir un decreto de una vez, designando una comisión independiente para investigar por qué el doctor muerto tenía ese expediente. Si es verdad. No, pero ya se supone que la fiscal ya con esto va a comenzar la investigación. Se supone. Paralelamente a esto. Se ya supone. Bueno. Licho, vamos a hacer una breve pausa para entonces entrar a la entrevista con el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Ali de Jesús Uzcategui, que vamos a hablar, a oír la otra campana, como había un programa que antes se llamaba así, la otra campana. Sí, porque el país sabe y el mundo que estamos abrumados oyendo solamente una versión de los hechos. No de ahora. Desde el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002, se ha escuchado en estos países nuestros la versión que se escucha de las grandes cadenas que venden su verdad y sabemos qué tipo de verdad es. Así que vamos a pausar, Licho, y será entonces hasta ahorita. Bajamos de inmediato. ¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Cursos de oratoria, maestría de ceremonias, locución, relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños. Nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones. Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO. Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados. Información 809-530-2855. WhatsApp 809-763-1823. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. @Escuela EDOCO. Solo se aprende a hablar hablando. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. CAC Consultorías y Asesorías Contables. Te ofrecemos servicios de igualas contables, elaboración, presentación e interpretación de los estados financieros, presentación de declaraciones tributarias, asesoramiento tributario permanente, intermediación ante la Dirección General de Impuestos Internos e implementación de políticas y procedimientos operacionales. Para más información, llámanos al 809-533-6430. Desde que se levanta el día, estamos presentes, atentos a cada detalle, a un ejercicio disciplinado, fiel a las normas, prestos a incorporar cada aporte de la tecnología a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación, certificado con la categoría 1 y líder de la región. Practicamos la labor de capacitar, autorizar y supervisar con el mismo nivel de eficiencia, efectividad y control de los países más avanzados. Invertimos esfuerzos extraordinarios, mañana, tarde y noche. Otro día y seguimos mañana, tarde y noche.
Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Avanzamos volando. La tecnología es lo mío. Crear cosas nuevas, innovar es lo que me mueve. Los avances que veo en la educación nuestra me motivaron a estudiar magisterio. Con las nuevas tecnologías puedo aprender a distancia, conectarme a toda la información disponible e interactuar de forma dinámica. Estamos pasando de una escuela de pizarra y papel a una escuela moderna y digital. Ya yo me decidí, ahora te toca a ti. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Francisco Capellán y Asociados, corredores de seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, de vehículos, incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago. 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Nos complace y nos honra tener en esta mañana la presencia del señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Ali de Jesús Uzcategui, y le acompaña la señora Vicenta Vélez, quien fue compañera del coronel Camaño y quien preside el Comité de Solidaridad con Venezuela, dominicano obviamente. Bienvenidos, y créanme que para mí es un doble y casi un triple honor tenerle aquí en esta mañana de este martes. Yo quisiera comenzar, aunque las damas siempre tienen la preferencia, por lo menos en nuestra cultura, pero dado lo ocurrido el domingo en Venezuela, un acontecimiento democrático que reafirma el pensamiento y la voluntad de una gran mayoría del pueblo venezolano,
me refiero a las elecciones regionales del domingo, yo quisiera que usted, señor embajador, nos dijera realmente qué elecciones. Ya sabemos que su partido ganó la inmensa mayoría de las gobernaciones. De hecho, se veía venir en muchos estudios de opinión que yo había visto. Se veía venir ese triunfo. Pero ¿cuáles son los elementos que usted cree que deja como lección estas elecciones del domingo, donde ustedes pues arrasaron allá en Venezuela? Bueno, sencillamente, ante que todo, muy buenos días al pueblo dominicano y gracias por la invitación a su programa. Y por supuesto agradeciendo al Dios Todopoderoso por esta compañía que tenemos hoy de Vicenta, ¿no? ¿Cómo no? Una representación digna del pueblo dominicano y que de alguna forma es representante del Comité de Solidaridad con Venezuela y también presidente de la Fundación Camaño, o sea, sí, claro, doble distinción. En ese contexto realmente nos encontramos en un momento en donde se ha profundizado en ese concepto la democracia en nuestro país, donde si recordamos recientemente en días pasados, y siempre lamento las expresiones del presidente Donald Trump cuando decía que en Venezuela había un socialismo, o mejor dicho, una dictadura socialista. Entonces habría que entender qué entiende por dictadura socialista, en donde primero el 30 de julio se llamó a una Asamblea Nacional Constituyente y luego ahora el 15 de octubre se realizan unas elecciones regionales en donde salió libre y democráticamente todo el pueblo venezolano de manera directa a hacer sus votaciones o su votación. Vi mucha gente votando en la fila. Sí, yo creo, nosotros tenemos un padrón electoral de 18 millones de personas aproximadamente. Y si estamos hablando de que se expresaron un 61,14% de la población, estamos indicando que estamos sobre 10 millones de personas que asistieron a ese proceso. Elecciones regionales que no son nacionales. Exactamente. Que no despiertan tanta Fíjate que una de las mayores históricamente, porque tenemos que hablar que es el proceso electoral número 23 y el más alto antes fue en el 2000 cuando se llamó a unas megas elecciones que estaban las presidenciales, las de alcaldía, las de gobernación, las de asamblea, y con todo y eso llegamos a un 57,37%. ¿Y ahora solo con las regionales llegaron? Y ahorita solo con las regionales llegamos a un 61,14%. Ah, pero una votación fue extraordinaria. Creciente, no decreciente, sino creciente, con todos los problemas de bloqueo económico, bloqueo financiero, de bloqueo mediático, porque hay que ver el comportamiento de las grandes corporaciones de la comunicación, en el cual antes, durante y todavía después parece que no existió ese proceso electoral en Venezuela. Pero eso sí, salen hoy a decir que hubo fraude, de que son unas elecciones amañadas, y hoy y ayer y hoy se van a efectuar la juramentación. Ya hay gobernadores de la oposición que están reconociendo haber ganado, ya recibieron el documento el cual los legitima como gobernadores o gobernadoras. Y entonces la pregunta es, ¿de qué estamos hablando? De un fraude porque perdieron. O sea que cuando pierden es fraude y cuando ganen no hay fraude. No, lo que pasa es que es una oposición que lamentablemente no ha entendido que el pueblo venezolano es un pueblo que culturalmente ha crecido, y por supuesto dentro de esa cultura el concepto político, que fue lo que nos sembró el proceso revolucionario desde 1998. Es así, es así. ¿Significa esto, señor gobernador, señor embajador, que ahora, qué viene después de este proceso? Porque hemos visto que incluso los pataleos, aquí le llamamos pataleos, cuando alguien sin argumentos, sin prueba en la mano, ¿qué viene ahora? Nosotros tenemos que estar siempre atentos y alertas a cualquier estrategia por parte de la oposición, porque lamentablemente a través del tiempo, de 1999 a la fecha, nos ha enseñado que siempre sale con una carta bajo la manga, pero no una carta a favor del desarrollo, a favor del pueblo venezolano, sino una carta en contra del gobierno nacional.
Entonces hay cuestiones que hay que traer en estos momentos a colación, que es que en el entorno internacional han estado ocurriendo unos eventos en los cuales se dinamiza con lo que ahorita la oposición venezolana está tratando de indicar de que hubo fraude. Salió el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el presidente Trump, manifestando que lamentaba el fraude ocurrido en Venezuela. Bueno, habría que ver que él cuando ganó fue con fraude o no, porque hay que recordar que a pesar de que Hillary Clinton, a pesar de haber ganado las elecciones por mayoría de votos, ganó él por minoría. O sea, una cosa que entendemos el proceso electoral norteamericano, pero las diatribas, ¿no? Entonces podemos decir que ahí hubo fraude, claro, pero somos incapaces claro. Porque nosotros respetamos la autodeterminación y la independencia de los Obviamente pueblos. cada país se da a su sistema que entienda. Claro, totalmente con unas características propias. En ese contexto, en la dinámica que se va presentando y las estrategias del Estado venezolano es ir a la ofensiva, por supuesto defenderse ante cualquier situación que se presente desde el punto de vista político, económico y social, es como las medidas económicas que se están adoptando, las medidas financieras que se están adoptando y las medidas políticas que hay que adoptarse. Tanto es así que en función de que se sabía de que iba a salir la oposición con el concepto de fraude, el presidente Nicolás Maduro la misma noche de reconocer las elecciones y la cantidad de gobernaciones ganadas y perdidas, etcétera, etcétera, llamó y le agradeció a Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, que por favor estudiara la posibilidad de hacer prácticamente una auditoría del 100%, y eso es lo que se está exigiendo para poder realmente establecer la dinámica dentro de ese concepto que se puede establecer. Por ahí hay unas imágenes, un mapa en donde aparecen cómo quedó las gobernaciones. Como entenderán, están en color rojo, así como está Vicenta vestida hoy de roja, rojita. Claro, el color del chavismo, del partido. Y vemos cómo están repartidas las 17 gobernaciones que se ganaron por parte del gobierno y las 5 que ganó la oposición. Hay una gobernación a un estado que está todavía por establecer, que es el estado Bolívar. El estado Bolívar. Bueno, ese es el mapa, ahí se puede ver. Sí, ahí podemos ver de alguna forma cómo ha quedado las que están de color rojo, sí, claro. pero ahí hay una variable. Yo digo las 6 ahí está Amazonas como azul, pero ese es rojo. Bueno. Debe ser que estoy algo daltónico hoy, entonces. Señor embajador, usted, por su experiencia política y conocedor de la realidad venezolana, ¿usted piensa que con esta nueva derrota sufrida por la oposición, que de hecho me dicen que está dividida, hay contradicciones entre ellos, ¿qué va a pasar? O sea, ellos seguirán apoyándose, cifrando su esperanza en el apoyo de Estados Unidos, o esto pudiera servirle para entender que la lucha democrática hay que liberarla dentro y con los venezolanos? Mira, todo lo que ocurre, normalmente uno trata de verlo coincidencia, pero no es coincidencia, ¿no? Vuelvo con el tema del presidente Trump. Hace menos de 48 horas salió manifestando su preocupación por el fraude electoral. Y ayer salió la oposición en bloque a manifestar que estaba llamando a los 23 gobernadores, o gobernadores no, candidatos a gobernadores, a discutir la auditoría y que presentaran los problemas que ellos pudieron haber observado. Entonces, demasiada coincidencia, esperando como que el Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, quienes son los que le marcan las líneas, lamentablemente a una oposición que algunos de ellos, por no decir la mayoría, algunos de ellos se han caracterizado por ser apátridas, porque el que vende su patria, no puede tener perdón de nadie, ¿no? Uno tiene que defender a su patria hasta con la vida, si es posible, los símbolos patrios, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, vemos la dinámica como se ha venido lamentablemente comportando una parte de la oposición. Entonces, hay que seguir en esa lucha internacional. Por ello, que tenemos que agradecer el gran apoyo a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas, al comité de
de apoyo a la revolución bolivariana en República Dominicana, integrado por todas las organizaciones sociales que allí están alrededor de ellos. La Fundación Camaño, como algunas u otras, dentro del contexto de apoyar no solamente el proceso, sino el respaldo que uno necesita, ese aliciento político para seguir adelante y decirle al resto del pueblo dominicano que en Venezuela realmente hay una democracia, no como tratan de inferir de que tenemos nosotros una dictadura. Eso está claro, pero no hay, como dicen, no hay peor ciego porque no quiere ver. Sí. La señora Vicenta Vélez, compañera del coronel Camaño, del glorioso e inolvidable, porque para mí Camaño está impregnado en la conciencia de los dominicanos de ahora y de los que están viniendo, porque yo noto eso, que hay mucha juventud que no conocieron a Camaño, obviamente, y que sin embargo su obra pues lo ha hecho adherirse a ese pensamiento. Como compañera de Camaño que usted fue y ahora miembro del Comité de Solidaridad con Venezuela, ¿cómo usted relaciona lo que fue la lucha de Camaño, su inmolación, vamos a decir así, con lo que hoy se lidera en Venezuela, desde el Comité de Solidaridad que usted está integrando y de la misma Fundación Camaño? Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Me siento muy honrada de estar con el compañero embajador de la República Bolivariana de Venezuela en un momento como este, porque realmente nosotros, los que pertenecemos al pueblo dominicano, queremos que se diga la verdad de Venezuela. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que en estas elecciones que se celebraron ahora, poca publicidad se hizo, poco conocimiento de eso se hizo. Entonces, bueno, pero para eso estamos nosotros, el pueblo, los que representamos a la mayoría de nuestra gente. Y yo pienso que lo que hizo Camaño se refleja precisamente en lo que está pasando hoy en Venezuela. Porque lo que quería hacer Camaño aquí y a lo que vino a hacer Camaño aquí y lo que pasó en abril y lo que pasó en Caracoles no era más que tratando de hacer un gobierno y un sistema que defendiera a las grandes mayorías. Cuando se intenta hacer eso, las cosas se complican, se tergiversan y se cambian. Los intereses afloran y entonces nosotros tenemos que tratar de decir la verdad. Y eso es lo que ha pasado. Ese reflejo de la lucha de los pueblos durante años y años no se pierde. Se recupera a través de otros procesos. Camaño, igual que Chávez, afloran hoy en Venezuela. Y nosotros, los dominicanos, los caribeños, los latinoamericanos, que tenemos un continente con todas las posibilidades del mundo y con 600 millones de personas, tenemos que trabajar para la integración, porque nosotros entendemos que para eso fue que lucharon, para eso es que Venezuela, con Petrocaribe, con la CELAC, con el ALBA, eso fue lo que intentó hacer nuestro querido Hugo Chávez, nuestro querido presidente Hugo Chávez. Esa solidaridad, ese desprendimiento para que realmente no solamente los venezolanos, sino todos los latinoamericanos y caribeños y en cualquier parte del mundo que se necesitó, así también se hizo, pudiéramos manifestarnos y pudiéramos ser como debe ser el ser humano en este planeta. Ustedes desde este Comité de Solidaridad con Venezuela tienen algún plan, porque hay que saber que esto no termina, como decía ahorita el señor embajador, ahorita pronto sacarán otra excusa, otra carta debajo de la manga, y sabemos que no es una lucha ni siquiera interna en Venezuela, es una lucha interna y externa sobre todo, porque no se prevé que Estados Unidos entienda y decida ya respetar la independencia y soberanía del pueblo venezolano. Habrá que ver con qué nueva estrategia viene. ¿Usted tiene algún plan de lucha que garantice
la defensa de ese patrimonio de la democracia. Hay que decir que Venezuela ha sido un patrimonio de la democracia latinoamericana, solidaria con República Dominicana en los momentos más cruciales. Hace poco precisamente se celebró en Venezuela un evento de solidaridad mundial con Venezuela, donde los dominicanos participamos y donde hay todo un listado de cosas que nosotros vamos a hacer conjuntamente, no solo los dominicanos y todos los pueblos, que se llama Todos Somos Venezuela. Realmente los dominicanos tenemos todavía que defender más eso, y sobre todo esa amenaza de agresión a Venezuela, porque nosotros los dominicanos conocemos lo que es una agresión norteamericana, lo que es una invasión norteamericana, lo que deja una invasión norteamericana y la sangre que cuesta mantener nuestra bandera en alto, como sabemos que lo van a hacer los venezolanos, como lo hicimos los dominicanos y como los vamos a hacer los latinoamericanos, porque nosotros no vamos a permitir que a Venezuela se le agreda, no vamos a permitir que a Venezuela se le invada. Eso nosotros los latinoamericanos no lo vamos a permitir. Y la lucha de los pueblos durante todos esos años no es en vano. Los pueblos también hemos aprendido a defendernos del imperialismo. Los pueblos saben, ya lo conocemos, ya nosotros lo sabemos, ya nosotros lo tuvimos. Y los norteamericanos y el imperialismo y los yanquis, cuando invaden un país, al igual que cualquiera, con un balazo se matan. Porque se mueren. Son dos personas que tienen, es una persona que tiene, igual que otro ser humano, la posibilidad de morir. Lo que nosotros tenemos también es también la posibilidad de luchar y de defender hasta morir también nuestra soberanía. Y la soberanía de América Latina es la soberanía de cualquier pueblo latinoamericano en estos momentos. Y Venezuela en estos momentos defiende la soberanía latinoamericana. Y nosotros estamos de pie con Venezuela. Yo quisiera preguntar al señor embajador, a pesar de la crisis que ha estado viviendo Venezuela en términos económicos por la caída del precio del petróleo y otras medidas de cerco económico, ¿no?, de asfixia económico, patrocinada desde dentro y desde fuera, ¿cómo ha logrado la revolución chavista bolivariana mantener ese fervor, ese respaldo amplio, sobre todo en los sectores de abajo de Venezuela? Pues tengo entendido que los programas sociales habían sido recortados, habían sido disminuidos producto de la crisis, o el gobierno ha mantenido realmente su apoyo en esos programas a los sectores más. Sí, realmente nosotros tenemos ahorita un grave problema económico y financiero establecido por el mismo tema del bloqueo que ha planteado el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y con la salvedad que también ahora la Unión Europea, a través del contexto de sus líderes, entre comillas, también están estudiando otras posibles sanciones contra Venezuela, porque en Venezuela hay una dictadura, ¿no? Vaya que ver cómo se come esa dictadura, porque realmente nos sentimos cada día más empeñados en esa democracia participativa y protagónica. Y cuando usted me indica con referente al tema de que cómo se ha hecho a pesar de todo ese gran bloqueo, le diré que para el presupuesto nacional del 2018 está destinado el 72% de ese presupuesto para la inversión social. 72%. 72% del presupuesto a la inversión social. Porque ahí es donde está el fundamento del desarrollo de nuestro pueblo en cuanto a la salud, a la educación, a las infraestructuras de vivienda y por supuesto en la atención expedita e inmediata en cuanto a los suministros de alimentación y por supuesto de medicina, que es lo más importante. Por supuesto tenemos mucho que saldar y hay que recordar que ese bloqueo económico y financiero vamos poco a poco saldando, y no saldando sino saltando ese bloqueo para buscar otras perspectivas. ¿Cómo?
Bueno, hay que recordar recientemente cuando se instala la Asamblea Nacional Constituyente, el señor presidente de la República presenta 8 leyes. Entre esas 8 leyes quiero mencionar la denominada buscar una economía post-petrolera. Y eso de buscar una economía post-petrolera es que tenemos que realmente independizarnos de lo que significa el petróleo y desarrollar hacia adentro otras propiedades que tenemos como país, que son riquezas naturales. Tenemos hasta tierras raras. Esas tierras raras sencillamente son minerales estratégicos, los cuales son utilizados para la tecnología de última generación y más allá, fuera de la estratosfera o el espacio ultraterrestre en el cual se utilizan algunos elementos. No lo diga mucho, señor embajador. No, bueno, porque entonces... no es que tengo que decirlo, porque por eso es la guerra contra Venezuela. Porque eso es lo que no se ve. Eso es lo que no se ve. Eso es lo que no se ve y por eso es que le tienen, no los ojos, las garras casi que montadas a Venezuela. Por eso es que... Aparte, me dicen del gran potencial, las reservas no explotadas que tiene Venezuela de hidrocarburos, ¿verdad? Que se habla y de gases, se habla de... Y de oro, tiene la reserva mayor. En oro somos la primera reserva mundial. Tenemos 8.000 toneladas de oro en reserva. Oro. Nada más. Entonces, por supuesto, el tiempo nos ha enseñado a que haber sido un país monoproductor, y no es que nos van a echar la culpa ahora del 99, porque se han dado la tarea de que toda la culpa es del 99 para acá. No, como que Venezuela surgió en el 99. Sí, la independencia no fue en 1810, sino fue en el 99. Y nosotros estamos en una lucha constante de 1810. Mire, hay que recordar, fíjate, nuestros países, República Dominicana y Venezuela, por hablar de República Dominicana como tal y Venezuela, eran países con una experiencia agrícola muy importante allá en los años de 1700, 1710, 20, 30, 40, cuando la colonización, cuando nos invadieron otras culturas, etcétera, etcétera, era nuestro emporio económico y eso fue, por supuesto, desplazado poco a poco por esas grandes importaciones que nos traían de Europa. Claro, claro. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo. Vamos otra vez a retratar con el tema de Venezuela y a partir de que apareció el petróleo en nuestro país, lamentablemente toda esa desarrollo agrícola se fue volcando, fue hacia las principales ciudades, pero no agrícolamente, sino desde el punto de vista de la explotación petrolera. Entonces los campesinos, las manos de obra que estaban tratando las tierras para el cultivo, pero se desplazaron hacia las grandes urbes capitales del Estado venezolano para subvencionar, porque subvencionaban la producción de petróleo que se llevaba nuevamente Norteamérica. Claro. Una de las grandes desarrollos que ha tenido económicamente los Estados Unidos fue producto también parte del petróleo venezolano. Pero claro, lo tenemos al frente, para ellos instintivamente. Entonces esos son también una de nuestras vulnerabilidades. Estar al frente de ellos les permite en menos de 3-4 días tener grandes cantidades de buques de tanqueros full de petróleo para sus refinerías. Entonces, en ese contexto son tantas variables desde el punto de vista económico que nos permite decir que Venezuela se encuentra en una situación envidiable, sí es cierto, pero también en zona de peligro por las apetencias de las grandes corporaciones económicas y del imperio, como siempre recuerdo al profesor Juan Bosch cuando establecía el concepto del pentagonismo, que era sustituto del imperialismo. Sustituto del imperialismo, que es el concepto que hay de las grandes corporaciones económicas y por supuesto el poderío militar, que es prácticamente desde el punto de vista de la geopolítica del mundo, el contexto que domina los Estados Unidos y que mantiene ese concepto del pentagonismo. Claro, claro. Señora Vicenta Vélez, usted tiene una encomienda muy grande, yo digo, porque reivindicar y mantener en alto la memoria de Camaño en una lucha independentista, porque en el fondo de eso se trata. Es lograr países realmente independientes y soberanos. ¿Ustedes estarían dispuestos a llevar esta lucha hasta dónde? ¿Dentro del marco de la República Dominicana, a nivel de discurso? ¿O estarían en disposición de hacer sacrificios de otra índole? Porque Venezuela requiere atención permanente
por el riesgo que corre y que va a seguir corriendo, o sea, en términos de amenazas. Bueno, nosotros trabajamos para la paz, trabajamos para la felicidad de los pueblos, como trabaja Venezuela, a la que felicitamos precisamente en estas elecciones, dando muestra de lo que es una verdadera democracia, donde no le picó un mosquito a nadie, donde no pudieron tener la posibilidad de decir que pasó esto, ni que pasó a lo otro, ni que cuando lo dejaron hacer las cosas en paz, cuando la oposición dejó a Venezuela hacer las cosas en paz se ha hecho, porque eso es lo que quiere el pueblo. Y nosotros trabajamos para la paz, nosotros trabajamos para la felicidad de los pueblos, para la integración latinoamericana. Nosotros no somos que decidimos lo que vamos a hacer. Nosotros lo que queremos es trabajar. Si Venezuela necesita de nosotros profesionalmente, hasta para arar la tierra, estaríamos dispuestos a contribuir con ello. Lo poco que tenemos en nuestro país, comparado con las riquezas de Venezuela, pues también podemos ofrecerlo también, bueno, ya no como gobierno, sino como parte del pueblo. Claro. Pero estaríamos dispuestos a llegar a donde sea, porque entendemos que defender a la revolución bolivariana de Venezuela es a defendernos a nosotros mismos, porque en este momento ellos son los que encabezan precisamente las posibilidades en América Latina de un nuevo continente, por lo que tantos hombres a través de los tiempos han caído y hemos luchado y hemos trabajado. Bueno, muchas gracias. Señor embajador, ¿cuál sería el mensaje final en breves segundos a los venezolanos que están aquí radicados y al mundo? Estamos ya conectados por la internet y a ustedes también posiblemente desde ahora, desde el África o del Congo, ¿no? Sí, nosotros hablamos que las grandes corporaciones mediáticas atentan contra la democracia en nuestro país, pero también hay que decir que las grandes tecnologías ayudan a cortar la distancia y la comunicación entre los pueblos, y ahí es donde está la importancia de saberlos utilizar. Y por donde van a venir realmente las verdades, las crecientes verdades de nuestros países, y que no solamente dejarnos llevar por lo que nos presentan esas grandes corporaciones mediáticas, que es su verdad sencillamente para tratar de dar al traste contra los procesos democráticos libres y llenos de paz, como es en el caso de Venezuela, que lo que ha contribuido a la paz, a la democracia y luchar siempre por la integración de América Latina y el Caribe. A los venezolanos y venezolanas que se encuentran en este gran país, pues desearle la mayor suerte y el mayor sustento social posible de acuerdo a sus capacidades de trabajo, respetando siempre las normas que están establecidas en este gran territorio dominicano, y entre ellos van los procesos migratorios. También hay que decir que estamos en conversaciones entre nuestras cancillerías para ver en qué elementos podemos mejorar algunos procesos y poder contribuir a esa estabilidad social que tanto necesitan ese grupo de venezolanos y venezolanas que se encuentran acá en República Dominicana y que están contribuyendo al proceso económico y social de este gran país. Por ahí hay algunas imágenes en donde nuestro presidente Nicolás Maduro llama a la paz y a la democracia, y si usted me permite, no sé si... Sí, cómo no, claro que sí. Es una proeza moral y política del pueblo venezolano, que ha aprendido a resistir los embates de la guerra de la oligarquía y que ha dicho no a las sanciones, no al intervencionismo. Queremos vivir en paz. Y es lo que vengo a ofrecer yo aquí, nosotros, este poderoso equipo cívico-militar. La clave de la revolución es la unión monolítica, moral, ética, espiritual, entre el equipo político y militar que conduce la revolución bolivariana, el Estado Mayor, el alto mando político-militar, que conducimos la revolución con una visión colectiva, con una espiritualidad que nos hace acercarnos desde el amor a Chávez, a Bolívar, a la historia, y que hemos resistido los embates. Hay que ver los embates que hemos resistido, ustedes saben más que yo de eso, porque están en la calle todos los días. Hay que ver los embates que hemos resistido. Todos los días amenazas, que los vamos a invadir, que vamos... No. A Venezuela no la va a invadir nadie.
Venezuela va a ser un país soberano, independiente, libre, por ahora y para siempre. Y en paz, paz. Queremos paz. Bueno, señores, para mí ha sido un programa especial el día de hoy, contar con su presencia. Y yo creo que todo está dicho, y aunque habrá que seguirlo diciendo. De todos modos, el propio Trump es quien ha dicho que las grandes cadenas mienten, mienten y mienten. Cuando se trata de él. Pero ya a confesión de reo. A confesión de reo. De modo que gracias, señor embajador, y a la señora Vicenta Vélez. Que viva Venezuela, viva Chávez y viva Camaño. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es un símbolo que sí. Señores, buen resto del día y será hasta mañana. Y viva Maduro. Claro, implícito. Claro que sí, presidente.